¿Qué es el examen físico? Es la ciencia denominada ensemiología clínica, es decir, es el conjunto de maniobras que realiza el médico u operador para tener una información correcta y concreta sobre el estado del paciente. Para realizar este examen, el paciente debe estar sentado con los pies rectos y también debe haber una buena iluminación. Este examen se lo hace mediante inspección, palpación, percusión y auscultación. Normalmente se deben identificar los músculos esternocleidomastoideo, el escaleno y el trapecio, la arteria carótida y el pulso venoso, y puede palparse la glándula tiroides y los cartílagos laringeos, como también braquiales. El cuello es la región anatómica en forma de cilindro que une la cabeza con el tronco. En los hombres se observa una mayor prominencia por un mayor desarrollo laringio, lo cual se conoce como prominencia laringea o nuez de Adán. En una inspección debemos tomar en cuenta la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, si es doloroso, y la movilidad por detrás del paciente. Y le pedimos que incline su cabeza hacia el lugar a donde vamos a realizar la palpación para que se relaje. En la palpación procedemos a evaluar los ganglios superiores más importantes, que son los amiglares o consulares, los cuales se van a inflamar o se hinchan por una reacción de amigdalitis. Los ganglios linguales, los cuales se inflaman por la presencia de carcinomas. Y finalizamos con la expresión de los glóbulos posteriores. Por lo tanto, podemos decir a nuestro paciente que no presentó ninguna adenopatía, porque los ganglios linfáticos no fueron visibles ni palpables. Por esto descartamos alguna infección primaria como linfoma de Hodgkin o secundaria como infección o carcinoma. Alteraciones de formas cervicales más frecuentes. El quiste tirogloso es la mala formación cervical más frecuente, es la segunda masa cervical, en frecuencia tras la adenopatía. La adenopatía es el aumento del tamaño del ganglio linfático y los tumores que son tumores benignos formados por el tejido adiposo maduro, que contribuyen a los tumores mesenquimales. Bueno, les vamos a hablar sobre los movimientos del cuello. Tenemos la extensión de las diferentes flexiones, la extensión lateral y la rotación del cuello. Con estos movimientos vamos a descartar la tortícolis. También tenemos el movimiento de ateroflexión. Con este descartamos el proceso de artrosis cervical, ya que este se produce cuando se lesiona o se regenera cartílago de las articulaciones de la columna cervical. Y tendríamos el movimiento de retroflexión, y esto lo haríamos para descartar la meningitis cerebroespinal. Tenemos los movimientos cervicales específicos en algunas enfermedades, tenemos la rigidez y temblores producidas por el Parkinson y los movimientos cervicales rítmicos, los cuales van a coincidir con el pulso carotidio, en el cual es llamado signo de Muset, que se caracteriza por un movimiento rítmico de la cabeza simultáneo a las pulsaciones cardíacas, lo cual es un indicador de regurgitación aórtica. Por lo tanto podemos decir que los pacientes presentan un estado de salud normal, por lo tanto todo se encuentra de manera correcta. La glándula tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa, ubicada en la base de la parte frontal del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Las hormonas que producen glándulas tiroides y tiroxinas. Pulso coroideo o pulso arterial. Lo normal es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. La arteria carótida transporta sangre oxigenada del corazón al cerebro. El pulso de la carótida se puede sentir a cada lado en la parte frontal del cuello. Continuamos a verificar el pulso carotídeo, el cual va a tener características tales como tener una sola onda, va a ser localizado, palpable, visible y brusco. Entonces, para poder evaluar el pulso, vamos a seguir el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y a nivel del ángulo de la mandíbula va a haber una zona donde vamos a sentir el pulso, donde vamos a sentir tanto el ritmo, la frecuencia, la forma y la amplitud. En este paso debemos verificar que no tenga alteraciones en el cuello, como por ejemplo inflamación de la glándula tiroides o si presenta algún tipo de cicatriz y que si presenta quistes. El quiste más frecuente es el braquial, el cual está en el tercio superior por debajo del esternocleidomastoideo en su lado anterior. Otro quiste es el tirogloso, el cual se va a encontrar en la línea media por arriba del cartílago tiroides. En este podemos observar que se eleva cuando el paciente saca la lengua. Ahí podemos ver y diferenciar si existen quistes.
o no. Otra forma de hacer un diagnóstico diferencial es pedir al paciente que degluta. Si observamos que asciende y no se ve inflamado, es un movimiento normal de la glándula tiroides. Comencemos con la inspección. Recordemos que debemos ubicar forma, tamaño, consistencia, sensibilidad dolorosa y también si existe movilidad. Comenzamos con los occipitales. Los retroauriculares o mastoideos serán los primeros en inflamarse en una mastoiditis. Los preauriculares serán los primeros en inflamarse cuando exista una parotiditis. Comencemos por los submandibulares. Los submentonianos. Continuamos con los cervicales anteriores, recordando que en su parte superior hay dos ganglios importantes que son los amigdalares, que se van a inflamar cuando existe alguna infección de amígdalas o faringe, y los linguales se inflaman cuando existen carcinomas. Continuamos por el borde anterior del escleidocleidomastoideo hasta llegar a la parte inferior y encontramos los supraclaviculares. Y por último, los cervicales posteriores. Comenzamos con los occipitales. De esta manera comprobamos que nuestro paciente no está atravesando ningún tipo de adenopatía, ya que los ganglios linfáticos no fueron ni visibles ni palpables, descartando así algún tipo de afección primaria de los mismos como un linfoma de Hodgkin o secundaria a una afección o algún carcinoma.